Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es 8 de diciembre, día de fiesta para toda la Iglesia Católica, día de fiesta también para nosotros y nosotras en el Hogar San Pedro Claver. Hoy, a las 11 de la mañana, estaremos celebrando 50 años de vida religiosa de hermana Berta Elvira Osorio Merino, la superiora del Hogar San Pedro Claver en Armenia. Estamos alegres. Ayer fue la gritería en Nicaragua. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Hoy es fiesta de la Concepción de María, o la Inmaculada Concepción de María. Hoy también vamos a iniciar una nueva etapa en nuestro conocimiento sobre Monseñor Romero. Hemos acabado felizmente el diario de Monseñor con el día de ayer, 20 de marzo. Y hoy yo les dije que íbamos a comenzar la etapa temática. Vamos a usar temas de Monseñor Romero. Vamos a oír sus homilías, pero por temas. Y hoy vamos a inaugurar el primer tema. Van a ser varios días con el tema de la Sagrada Escritura. El formato hoy va a ser un poco diferente. Vamos a escuchar primero a Monseñor y después de haber escuchado a Monseñor vamos a hacer alguna reflexión sobre lo que él ha opinado. Así que estamos de fiesta. Es 8. ¿Se acuerda usted que este programa no vamos con las lecturas del día? No vamos a tomar las lecturas de la Inmaculada Concepción, sino vamos a tomar las lecturas del segundo domingo de Adviento. Oigamos a Monseñor. Invita hoy el apóstol en la segunda lectura que nos demos cuenta del momento que vivimos. Qué hermosa exhortación para decirles, hermanos, que el momento litúrgico, el paso de este domingo de la Iglesia, marca su año nuevo. Primer domingo de Adviento. El sacerdote viste ornamentos morados, señales de un llamamiento a penitencia para prepararnos a la venida del Señor. Color morado que también en el oriente significa opulencia, riqueza de la gracia de Dios que se ofrece en esta hora a aquellos que esperan, como cuando uno tiene hambre, la venida del Señor. Es un domingo de esperanza, es una temporada pues que comienza hoy con la preparación de Navidad. Se llama año litúrgico toda esa peregrinación espiritual que comenzamos hoy, y que pasando por la Navidad y por la Epifanía, presentándonos la gran verdad de un Dios que se hizo hombre para salvarnos, sigue recorriendo el año con las enseñanzas de su evangelio, de su mensaje, y se detiene atónita y contemplativa la Iglesia después de las preparaciones de Cuaresma ante su Cristo muerto en la cruz el Viernes Santo y resucitado al tercer día, la gran temporada de Pascua, durante 50 días cantando aleluyas para grabar en la mente del cristiano que su Cristo vive.
Y en Pentecostés, 50 días después de la resurrección, el Espíritu Santo que Cristo ha prometido, que Él compró con su sangre divina, se desparrama sobre esta iglesia que desde entonces comienza su peregrinación. 20 siglos de esta historia. Año con año, la iglesia retorna a esa fuente. Y al presentar cada año este despliegue de los misterios redentores de Cristo durante el año litúrgico, no es simplemente un recuerdo. Yo quisiera, hermanos, que quedara bien clara esta idea. La celebración litúrgica no es una memoria que se hace, como cuando celebramos el 15 de septiembre, ese mismo día en 1821, que ya quedó atrás, sino que la liturgia es presencia, dice el Concilio Vaticano II. Yo copié para ustedes esta frase: en el ciclo del año litúrgico, la Iglesia desarrolla todo el misterio de Cristo, conmemorando así los misterios de la redención. Abre las riquezas del poder santificador y de los méritos de su Señor, de tal manera que se hacen presentes en todo tiempo, para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación. Así como los israelitas, cuando conmemoraban al celebrar la Pascua su salida de Egipto, aunque habían pasado los años y los siglos, los padres y abuelos en la reunión de familia decían: esta noche estamos saliendo de Egipto. Es un presente, es la liturgia, ese es el sentido litúrgico de la iglesia. Hacer presente hoy, en este 27 de noviembre de 1977, la expectativa del Viejo Testamento, el Cristo que llega a cumplir esas promesas. Nosotros estamos ahora presentes a ese misterio, para que toda persona cristiana de buena voluntad entre este domingo en contacto personal con ese Cristo que vino hace 20 siglos, pero que sigue viniendo por el misterio de la liturgia de la iglesia. Esta es la misa de cada domingo y las festividades litúrgicas del año. La fiesta del 6 de agosto en nuestra catedral son presencias del misterio de Cristo. Qué hermoso sería que viniéramos así a nuestra iglesia, y entonces sí tiene sentido este noticiero que yo comienzo en mis homilías, no simplemente por satisfacer curiosidades, sino para decirles que esta hora de este domingo, la celebración litúrgica, Cristo presente en nuestra catedral o en las ermitas donde están reflexionando con nosotros, ilumina estas realidades salvadoreñas y las realidades familiares y las realidades íntimas de cada uno de nosotros. No podemos segregar la palabra de Dios de la realidad histórica en que se pronuncia, porque no sería ya palabra de Dios, sería historia, sería libro piadoso, una Biblia que es libro de nuestra biblioteca, pero se hace palabra de Dios porque anima, ilumina, contrasta, repudia, alaba lo que se está haciendo hoy en esta sociedad. Por ejemplo, no son más que ejemplos, cada uno de ustedes tiene 1000 cosas más que podían enumerarse aquí, y es bueno que las ilumine con la palabra de este domingo. Estamos escuchando a Monseñor Romero
en la homilía del 27 de noviembre de 1977. Yo creo que ya nos hacía falta escuchar su voz así potente en la catedral o en la basílica o en la iglesia del Rosario, donde sea que le haya tocado celebrar la Santa Misa. Escucharlo en su homilía es diferente a escucharlo en el diario. Mire que él tituló esa homilía de 1977, 27 de noviembre de 1977, tituló la homilía La Iglesia de la Esperanza. La Iglesia de la Esperanza. Y como estamos tocando ya el primer tema, vamos a ir por temas poquito a poco, el tema de la Sagrada Escritura. Entonces, la Sagrada Escritura puede ser entendida de una y de otra manera. Monseñor Romero es hijo de la Iglesia y por ser hijo de la Iglesia, toma en cuenta las tres grandes patas de la interpretación, las tres grandes patas de la fe de la Iglesia. Primera, la Sagrada Escritura. Claro que tenemos la Biblia, es una de las tres patas. La otra pata es el magisterio de la Iglesia. Papa, los obispos, magisterio, los que enseñan, los profesores. Esto es la segunda. Y la tercera es la tradición, pero tradición no con T chiquita. Anoche, por ejemplo, fue la gran fiesta de los farolitos en muchos pueblos en este país y en otros países. Esa es una tradición con T chiquita. Tradiciones. Cargar una procesión es una T chiquita. Tradición es lo que sucedió después de que se cerró el canon de la Biblia. Eso es una tradición con T grandota. Aquí está la Sagrada Escritura. Aquí está la tradición. ¿Quiénes son los encargados de autorizar una interpretación de la Sagrada Escritura, de escribir una tradición con T grandota? Es el magisterio. Monseñor es hijo de ese magisterio, es parte de ese magisterio. Por eso aquí, en este programa hemos dicho que Monseñor no solo debe ser reconocido como San Romero, ¿no? También mártir de Dios, profeta de Dios. Y debe ser declarado doctor de la Iglesia, porque Monseñor dejó sendas enseñanzas. Refiriéndonos a la Sagrada Escritura de este trocito de la homilía de hoy, hay que saber notar que Monseñor dice la Sagrada Escritura, la liturgia, no es historia, es actualidad. Por eso la Sagrada Escritura tiene que ser aplicada hoy en nuestras realidades. El que no lo haga no es fiel a la Sagrada Escritura. Dice, no podemos segregar la palabra de Dios de la realidad histórica en que se pronuncia, porque no sería ya palabra de Dios, sería historia. Pone el ejemplo del 15 de septiembre, día de nuestra supuesta independencia, que no existe esa independencia. Eso sí fue historia. Muy bien. Ese día firmaron un documento que dicen que es el acta de independencia. Dagoberto nos lo explicó muchas veces. Eso no es acta de independencia. Eso dice que van a declararla. Eso no es acta de independencia. Dice, declarémosla antes que la declare el pueblo. Eso dice el documento. La Biblia, la Sagrada Escritura, no se puede segregar de la historia, de la realidad. Si la segregamos, entonces hace 2000 años pasó por aquí un tal Jesús. Hasta ahí llega la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura se aplica a la realidad. Dice él, pongan los ejemplos que ustedes quieran, pero tráiganlo, iluminen esa realidad con la palabra de Dios. Por eso yo les decía, se nos va a poner bonito el programa.
porque Monseñor Romero tiene mucho que enseñarnos como maestro, como doctor de la Iglesia, aunque el Vaticano nunca lo reconozca. De la talla de San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Santa Teresa de Ávila, Santo Tomás Moro, todos los que son doctores de la Iglesia. Monseñor tiene mucho que enseñarnos. La palabra de Dios no se puede segregar, sería historia, sería libro piadoso, una Biblia que es un libro de nuestra biblioteca. Eso no es la Biblia. La Biblia no es un resumen de hechos, no. Es una intervención de Dios en nuestra historia. Esto es la Sagrada Escritura. Por eso yo estoy seguro que usted va a estar de acuerdo conmigo poco a poco, no de primero, pero no le podemos dar el mismo valor al Nuevo Testamento que al Antiguo Testamento. Son completamente diferentes. Usted y yo somos cristianos. Por lo tanto, nuestra mirada tiene que estar en Jesucristo. No en Moisés, Salomón, David. No. Nuestra mirada principal está en Jesucristo. Somos cristianos. A partir de Jesús, ahí se marca la intervención directa de Dios en la historia. Por eso, cuando leemos los evangelios, no estamos hablando del aire, del cielo, no, hablamos de la realidad. Es el primer programa sobre Monseñor Romero y la temática, pero tenemos mucho que aprender de esta manera de ver la Sagrada Escritura. Monseñor Romero nos va a ir acompañando en todo este proceso. Llegamos ahora a la sección de la palabra de Dios. Ya les he dicho que este programa trata de ser catequético, instructivo, no tanto celebrativo. Por eso yo me tomo la atribución de no usar las lecturas del día. Hoy es la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, pero por el orden de instrucción catequético, prefiero las lecturas del tiempo. En este caso es segundo domingo de Adviento. Ya tuvimos el domingo pasado, el primer domingo de Adviento, y Monseñor precisamente hizo referencia al primer domingo de Adviento. Ahora estamos en el segundo, y las lecturas que se toman hoy para la fiesta de la Inmaculada Concepción se van a tomar más adelante cuando nos vayamos acercando a la fiesta de la Navidad. Por eso vamos a tomar las lecturas del segundo domingo del Adviento. La primera lectura está tomada del profeta Baruch, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Dice lo siguiente: Jerusalén, despójate del vestido de luto y aflicción y vístete para siempre las galas de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: paz en la justicia, gloria en la piedad. Ponte en pie, Jerusalén. Sube a la altura, mira hacia oriente y contempla a tus hijos reunidos de oriente y occidente a la voz del Santo, gozosos, invocando a Dios. A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real. Dios ha mandado aplanarse a los montes elevados y a las colinas perpetuas. Ha mandado a llenarse a los barrancos hasta nivelar el suelo, para que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios. Ha mandado a los bosques, a los árboles aromáticos, a hacer sombra a Israel, porque Dios guiará a Israel con la alegría a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermosa lectura. Hermosa lectura para el Adviento. Este profeta Baruc, fíjese que describe una realidad, pero fue escrito en otra época. Se habla que este libro fue escrito aproximadamente en el año 300 antes de Cristo, o sea, bien cercano al nacimiento de Cristo. ¿Y quién es Baruc? Bueno, Baruc como persona, como escritor, como real persona, es un secretario de Jeremías. Lo que describe es lo que él, en este caso, escuchó a Jeremías, solo que fue 700 años antes. Por eso se usa la figura de que es un seudónimo. Baruc existió 400 años antes, pero se empezó a escribir el libro. Es posible que el libro se haya comenzado a escribir en el año 300 y posiblemente se logró terminar su escritura hasta después del nacimiento de Cristo. Se habla aproximadamente del año 70 después de Cristo. Hay un lapso ahí de tiempo. Este libro no lo tiene la Biblia evangélica. ¿Por qué? Porque los estudiosos saben que este libro existió en el idioma hebreo, pero la versión que se ha podido conservar está en griego. Y Martín Lutero dijo, la palabra de Dios está escrita en el idioma hebreo. Y entonces los libros que no están escritos en el idioma hebreo no son inspirados. Eso lo decidió Martín Lutero. Y todo el Nuevo Testamento no está escrito en hebreo, está escrito en griego. Pero ese es un tema de historia respecto a Martín Lutero. Baruc, como está escrito en griego, no es libro inspirado, pero lo que describe es esa maravilla del encuentro y el reencuentro del pueblo de Israel después de haber sido expulsados hacia Babilonia. Allá fueron llevados por el enemigo y Dios va a allanar los caminos, los barrancos, para que el pueblo camine rectecito, sin esfuerzo. Y les voy a dar un nombre histórico para toda la memoria de todos los pueblos. Les voy a llamar Gloria, les voy a llamar pueblo, les voy a llamar ciudad santa. Este es el sueño del profeta Baruc, aunque el que lo escribió haya escrito en nombre de Baruc. Baruc había existido 400 años antes. La segunda lectura está tomada de Filipenses, capítulo 1. Yo he tomado desde el 1 hasta el 11. Y dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los consagrados a Cristo Jesús que residen en Filipos, incluidos sus obispos y diáconos, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios, y siempre que pido cualquier cosa por todos ustedes, lo hago con alegría, pensando en la colaboración que prestaron a la difusión de la buena noticia desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que quien comenzó en ustedes la obra buena, la llevará a término hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que sienta esto de todos ustedes, porque los llevo en el corazón y porque participan conmigo de las mismas bendiciones, ya sea cuando estoy en la prisión o cuando trabajo en la defensa y confirmación de la buena noticia. Dios es testigo de que los amo tiernamente en el corazón de Cristo Jesús. Esto es lo que pido: que el amor de ustedes crezca más y más en conocimiento y en buen juicio para todo, a fin de que sepan elegir siempre lo mejor. Así llegarán limpios y sin tropiezo al día de Cristo, cargados con el fruto de la honradez que viene por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Filipenses. Hace unas semanas hemos estado estudiando esta carta diciendo que es original de Pablo, y hay unas
terminología hemos estudiado, pero lo voy a repetir ahora. Fíjese que aquí habla de obispos y diáconos. No habla de sacerdotes, porque la palabra sacerdote es una palabra propia del Sanedrín. Es una palabra propia de la religión judía. Y para evitar confusiones, Pablo usó los extremos: el episcopo y el diácono, el obispo y los diáconos. El obispo es el jefe y los diáconos son los servidores, como Esteban, nuestro primer mártir en el cristianismo. Esta carta, realmente carta a los filipenses, es una carta de agradecimiento, una carta de alegría, porque Pablo fue apoyado grandemente por esta comunidad de Filipos para desarrollar su trabajo. Creyeron en la palabra de Dios, creyeron el evangelio que predicaba Pablo y lo apoyaron y dieron la vida por ese evangelio. Pablo está feliz con esa comunidad y les desea lo mejor. Para nuestro Adviento, esto es un gran deseo, que usted, que ya entró al camino, hemos dicho algunas veces, entró a la eternidad sin darse cuenta tal vez, usted que ya entró, sea feliz, sea consecuente, y esto Dios lo va a tomar en cuenta. Estamos en el Adviento y una comunidad cristiana como Filipos debe estar feliz de que le hayan anunciado el Evangelio. El Evangelio para hoy está tomado de Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6, y dice lo siguiente: el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarca de Galilea Herodes, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y Traconítida, y Lisanio, tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, la palabra del Señor se dirigió a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorrió toda la región del río Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Todo barranco se rellenará, montes y colinas se aplanarán, lo torcido se enderezará, y lo disparejo será nivelado, y todo mortal verá la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es Adviento y tenemos 3, 4, 5 figuras preponderantes en el Adviento. Hemos estado estudiando Isaías y lo vamos a seguir estudiando. Y hoy estamos tocando la segunda persona importante para entender el Adviento. No nos va a dar el tiempo porque estas son lecturas muy ricas y como son muy apetecidas, muy esperadas y también de mucho dominio, ustedes ya las conocen. ¿Saben quién es Juan Bautista? No hay que explicarle. Fíjese que Juan, no hay necesidad, ya lo conocemos. Pero en clave de Adviento, esta figura de Juan tiene una preponderancia formidable. Yo voy a dejar nada más planteado. Si no fuera por el profeta Baruch, que hemos leído como primera lectura, no entenderíamos esto de los barrancos se van a rellenar, que las cumbres... No. Pero Juan Bautista es una voz que grita en el desierto: preparen el camino al Señor. Hay una discusión, no lo podemos resolver usted y yo, este programa menos. Hay una discusión en
¿Juan Bautista pertenece al Nuevo Testamento? ¿O Juan Bautista es el último personaje, la última persona del Antiguo Testamento? Acuérdese que Juan nace de dos ancianos, Zacarías e Isabel, dos ancianos. María y José, dos jóvenes, dan a luz a Jesús. Lucas es pícaro, inteligente en esto. Pone lo viejo que termina y lo nuevo que comienza. Mire dónde está caminando Juan Bautista. Con esto vamos a ir terminando. Caminó toda la región. Juan recorrió toda la región del río Jordán. El río Jordán. ¿Qué significa el río Jordán? Tenemos que irnos al Éxodo, porque el Mar Rojo es el gran desafío para dejar la esclavitud y llegar a la liberación. Cuando el pueblo de Israel, que eran 12 tribus, llega al desierto, son pueblo libre, pero están en el desierto. Y el río Jordán es la frontera entre el desierto y la tierra prometida. Juan predica: preparen el camino al Señor, allanen los senderos, porque viene el Señor. Y se cumple la profecía. Una voz grita en el desierto: preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos, todo barranco se rellenará, montes, colinas, todo. Y todo mortal verá la salvación de Dios. Juan Bautista, ¿es del Nuevo Testamento o es la parte final del Antiguo Testamento? Juan es lo viejo y Jesús es lo nuevo. El río Jordán es la frontera. Cualquiera que se bautiza en el Jordán por Juan Bautista entra a la tierra prometida. Jesús también se bautizó, no porque tenía pecado, se bautizó para entrar a la tierra prometida. Les reitero, nuestra fiesta, nuestra alegría es el día de la Inmaculada Concepción de María. Es fiesta en el Hogar San Pedro Claver, es fiesta para toda la congregación Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver, es fiesta para la Asociación Laicado Misionero Madre Marcelina, y Dios está grande con nosotros y nosotras. Bendiciones para todos y para todas. Llegamos ahora a la sección de la palabra de Dios. Ya les he dicho que este programa trata de ser catequético, instructivo, no tanto celebrativo. Por eso yo me tomo la atribución de no usar las lecturas del día. Hoy es la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, pero por el orden de instrucción catequético prefiero las lecturas del tiempo. En este caso es segundo domingo de Adviento. Ya tuvimos el domingo pasado, el primer domingo de Adviento, y Monseñor precisamente hizo referencia al primer domingo de Adviento. Ahora estamos en el segundo, y las lecturas que se toman hoy para la fiesta de la Inmaculada Concepción se van a tomar más adelante cuando nos vayamos acercando a la fiesta de la Navidad. Por eso vamos a tomar las lecturas del segundo domingo del Adviento. La primera lectura está tomada del profeta Baruch, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Dice lo siguiente: Jerusalén, despójate del vestido de luto y aflicción y vístete para siempre las galas de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre.
paz en la justicia, gloria en la piedad. Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia oriente y contempla a tus hijos reunidos de oriente y occidente a la voz del santo, gozosos, invocando a Dios. A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real. Dios ha mandado aplanarse a los montes elevados y a las colinas perpetuas. Ha mandado a llenarse a los barrancos hasta nivelar el suelo, para que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios. Ha mandado a los bosques, a los árboles aromáticos, a hacer sombra a Israel, porque Dios guiará a Israel con la alegría a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermosa lectura. Hermosa lectura para el Adviento. Este profeta Baruc, fíjese que describe una realidad, pero fue escrito en otra época. Se habla que este libro fue escrito aproximadamente en el año 300 antes de Cristo, o sea, bien cercano al nacimiento de Cristo. ¿Y quién es Baruc? Bueno, Baruc como persona, como escritor, como real persona, es un secretario de Jeremías. Lo que describe es lo que él, en este caso, escuchó a Jeremías, solo que fue 700 años antes. Por eso se usa la figura de que es un seudónimo. Baruc existió 400 años antes, pero se empezó a escribir el libro. Es posible que el libro se haya comenzado a escribir en el año 300 y posiblemente se logró terminar su escritura hasta después del nacimiento de Cristo. Se habla aproximadamente del año 70 después de Cristo. Hay un lapso ahí de tiempo. Este libro no lo tiene la Biblia evangélica. ¿Por qué? Porque los estudiosos saben que este libro existió en el idioma hebreo, pero la versión que se ha podido conservar está en griego. Y Martín Lutero dijo, la palabra de Dios está escrita en el idioma hebreo. Y entonces los libros que no están escritos en el idioma hebreo no son inspirados. Eso lo decidió Martín Lutero. Y todo el Nuevo Testamento no está escrito en hebreo, está escrito en griego. Pero ese es un tema de historia respecto a Martín Lutero. Baruc, como está escrito en griego, no es libro inspirado. Pero lo que describe es esa maravilla del encuentro y el reencuentro del pueblo de Israel después de haber sido expulsados hacia Babilonia. Allá fueron llevados por el enemigo y Dios va a allanar los caminos, los barrancos, para que el pueblo camine rectecito, sin esfuerzo. Y les voy a dar un nombre histórico para toda la memoria de todos los pueblos. Les voy a llamar Gloria, les voy a llamar pueblo, les voy a llamar ciudad santa. Este es el sueño del profeta Baruc, aunque el que lo escribió haya escrito en nombre de Baruc. Baruc había existido 400 años antes. La segunda lectura está tomada de Filipenses, capítulo 1. Yo he tomado desde el 1 hasta el 11. Y dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los consagrados a Cristo Jesús que residen en Filipos, incluidos sus obispos y diáconos, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios, y siempre que pido cualquier cosa por todos ustedes, lo hago con alegría,
pensando en la colaboración que prestaron a la difusión de la buena noticia desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que quien comenzó en ustedes la obra buena, la llevará a término hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que sienta esto de todos ustedes, porque los llevo en el corazón y porque participan conmigo de las mismas bendiciones, ya sea cuando estoy en la prisión o cuando trabajo en la defensa y confirmación de la buena noticia. Dios es testigo de que los amo tiernamente en el corazón de Cristo Jesús. Esto es lo que pido: que el amor de ustedes crezca más y más en conocimiento y en buen juicio para todo, a fin de que sepan elegir siempre lo mejor. Así llegarán limpios y sin tropiezo al día de Cristo, cargados con el fruto de la honradez que viene por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Filipenses. Hace unas semanas hemos estado estudiando esta carta diciendo que es original de Pablo, y hay unas terminologías que hemos estudiado, pero lo voy a repetir ahora. Fíjese que aquí habla de obispos y diáconos. No habla de sacerdotes, porque la palabra sacerdote es una palabra propia del Sanedrín. Es una palabra propia de la religión judía. Y para evitar confusiones, Pablo usó los extremos: el episcopo y el diácono, el obispo y los diáconos. El obispo es el jefe y los diáconos son los servidores, como Esteban, nuestro primer mártir en el cristianismo. Esta carta, realmente carta a los filipenses, es una carta de agradecimiento, una carta de alegría, porque Pablo fue apoyado grandemente por esta comunidad de Filipos para desarrollar su trabajo. Creyeron en la palabra de Dios, creyeron el evangelio que predicaba Pablo y lo apoyaron y dieron la vida por ese evangelio. Pablo está feliz con esa comunidad y les desea lo mejor. Para nuestro Adviento, esto es un gran deseo: que usted, que ya entró al camino, hemos dicho algunas veces, entró a la eternidad sin darse cuenta tal vez, usted que ya entró, sea feliz, sea consecuente, y esto Dios lo va a tomar en cuenta. Estamos en el Adviento y una comunidad cristiana como Filipos debe estar feliz de que le hayan anunciado el Evangelio. El Evangelio para hoy está tomado de Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6, y dice lo siguiente: El año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarca de Galilea Herodes, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y Traconítida, y Lisanio, tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, la palabra del Señor se dirigió a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorrió toda la región del río Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Todo barranco se rellenará, montes y colinas se aplanarán, lo torcido se enderezará, y lo disparejo será nivelado, y todo mortal verá la salvación de Dios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es Adviento y tenemos 3, 4, 5 figuras preponderantes en el Adviento. Hemos estado estudiando Isaías y lo vamos a seguir estudiando. Y hoy estamos tocando la segunda persona importante para
entender el Adviento. No nos va a dar el tiempo porque estas son lecturas muy ricas y como son muy apetecidas, muy esperadas y también de mucho dominio, ustedes ya las conocen. Saben quién es Juan Bautista, no hay que explicarle. Fíjese que Juan, no hay necesidad, ya lo conocemos. Pero en clave de Adviento, esta figura de Juan tiene una preponderancia formidable. Yo voy a dejar nada más planteado. Si no fuera por el profeta Baruch, que hemos leído como primera lectura, no entenderíamos esto de los barrancos se van a rellenar, que las cumbres... No. Pero Juan Bautista es una voz que grita en el desierto: preparen el camino al Señor. Hay una discusión, no lo podemos resolver usted y yo, este programa menos. Hay una discusión en Juan Bautista pertenece al Nuevo Testamento o Juan Bautista es el último personaje, la última persona del Antiguo Testamento. Acuérdese que Juan nace de dos ancianos, Zacarías e Isabel, dos ancianos. María y José, dos jóvenes, dan a luz a Jesús. Lucas es pícaro, inteligente en esto. Pone lo viejo que termina y lo nuevo que comienza. Mire dónde está caminando Juan Bautista. Con esto vamos a ir terminando. Caminó toda la región. Juan recorrió toda la región del río Jordán. El río Jordán. ¿Qué significa el río Jordán? Tenemos que irnos al Éxodo, porque el Mar Rojo es el gran desafío para dejar la esclavitud y llegar a la liberación. Cuando el pueblo de Israel, que eran 12 tribus, llega al desierto, son pueblo libre, pero están en el desierto. Y el río Jordán es la frontera entre el desierto y la tierra prometida. Juan predica: preparen el camino al Señor, allanen los senderos, porque viene el Señor y se cumple la profecía. Una voz grita en el desierto: preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos, todo barranco se rellenará, montes, colinas, todo. Y todo mortal verá la salvación de Dios. Juan Bautista, ¿es del Nuevo Testamento o es la parte final del Antiguo Testamento? Juan es lo viejo y Jesús es lo nuevo. El río Jordán es la frontera. Cualquiera que se bautiza en el Jordán por Juan Bautista entra a la tierra prometida. Jesús también se bautizó, no porque tenía pecado, se bautizó para entrar a la tierra prometida. Les reitero, nuestra fiesta, nuestra alegría es el día de la Inmaculada Concepción de María. Es fiesta en el Hogar San Pedro Claver, es fiesta para toda la congregación Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver, es fiesta para la Asociación Laicado Misionero Madre Marcelina, y Dios está grande con nosotros y nosotras. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.